Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a estar enseñando un proyecto súper fácil, pequeñito pero hermoso, que ustedes podrán utilizar ya sea para vender, para su emprendimiento, incluso para regalar, ya que es algo que se teje en muy poco tiempo, así que podemos tejer muchísimos al día y pues regalar, como ya les dije, o vender. Vamos a utilizar muy pocos materiales, yo voy a estar utilizando estos materiales. Pueden utilizar y combinar los colores que ustedes quieran. Esto es un hilo mercerizado, tiene 1 milímetro de grosor, es bastante delgadito, pero necesitamos que nuestro material sea de esta manera, sea bien delgadito, porque es una pieza bastante pequeña la que vamos a estar tejiendo. Yo voy a estar utilizando este gancho, es de 2.5 milímetros para tejer este material. Todos los que tengo acá son del mismo grosor, de 1 milímetro y del mismo tipo. Vamos a utilizar también unas pincitas de estas tipo cocodrilo. Vamos a utilizar también una tijera, una agujita de lana y una pistolita de silicón o silicona fría, ¿ok? Entonces vamos rápidamente con el paso a paso. Entonces vamos a comenzar con un nudito deslizado de esta manera y vamos a tejer un total de 18 cadenitas. Vamos a ir tejiendo de una en una hasta tener 18 cadenitas. Bien, ya tenemos acá las 18 cadenitas. Vamos a saltar la última cadena que tenemos acá, nos vamos a la cadena número 17 y allí vamos a tejer un punto bajo. Vamos a la que sigue, otro punto bajo, y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada uno de los espacios, así que deberíamos tener un total de 17 puntos bajos. Bien, ya llegamos al final, tenemos 17 puntitos bajos. Ahora para una segunda vuelta vamos a iniciar con una cadenita, giramos, esta cadenita nos va a contar como el primer punto, así que vamos a saltar este espacio, nos vamos al que sigue y allí vamos a tejer punto bajo. Nos vamos a regresar en esta vuelta haciendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos al final. Bien, ya llegamos al final de la vuelta 2, entonces nos va a quedar una piecita como esta, ya está listo. Vamos a agregar una cadenita dejando un trozo de material para luego esconder y asegurar. Vamos entonces a cortar acá y fíjense, esto tiene la medida de la pinza que yo voy a estar utilizando y un poquito más grande, vean. La idea es que esto nos quede dobladito acá y dobladito acá en la punta. Pero por el momento vamos a dejar esto a un ladito mientras vamos a tejer una hermosa rosa que vamos a colocar a nuestra pinza. Entonces para eso vamos a hacer un nudito deslizado también y vamos a tejer 20 cadenitas. Ya que tenemos acá las 20 cadenitas, nos vamos a saltar esa cadenita número 20, nos vamos a la 19 y vamos a tejer también puntos bajos, un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos al final de la cadena, y entonces deberíamos tener 19 puntitos bajos en esta primera vuelta. Bien, entonces ya tenemos acá 19 puntitos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer 3 cadenitas que nos van a contar como un punto alto. Vamos a girar y en el primer punto bajo disponible vamos a tejer un total de 5 puntos altos. Recuerden, contando estas 3 cadenitas como el primer punto alto. Entonces todos en el mismo espacio. En el primero vamos a realizar 5 puntos.
Entonces tenemos acá 5 puntos contando las cadenitas. Nos vamos al siguiente punto bajo y allí vamos a hacer un punto bajo. Ok, la idea es que nos queden algunos arquitos. Entonces en el siguiente espacio, en el siguiente punto, volvemos a repetir 5 puntos altos, todos en el mismo espacio. Ok, entonces ahora en el siguiente punto vamos a tejer nuevamente un punto bajo y siguiendo esta misma secuencia vamos a continuar hasta que lleguemos acá al final de la vuelta número 2. Bien, llegamos acá al final, nos va a quedar una piecita con esta forma. Entonces acá, después del último punto bajo, deberíamos tener un punto disponible. En ese espacio vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadenita para asegurar, alamos y vamos a dejar un trozo de material que sea suficiente para coser nuestra rosita por la parte de abajo. Entonces ahora vamos a necesitar una agujita de lana. Y fíjense, vamos a colocar nuestra piecita de la siguiente manera. Este es el inicio de la cadenita. Entonces vamos ahí a comenzar a enrollar esta piecita de esta manera para que nos dé la forma de una rosa. Ok, así nos va a quedar. Entonces la vamos a acomodar bien y nos vamos a ir a la parte de abajo. Ven todo este bordecito de la cadenita, vamos a ir cosiendo tomando todos esos bordecitos. Acá está el primero, el segundo y acá el último bordecito. Así vamos a ir tomando los tres y vamos a dar toda la vuelta por todo el bordecito para que nos quede bien pegadita nuestra rosa. Bien, entonces ya tenemos acá lista la costurita, solo vamos a terminar con un nudito. Y luego escondemos un trozo de material para finalizar cortando. Y ya van a ver cómo queda nuestra rosita. Miren cómo queda, está súper chiquita, pero recuerden que como es para una pincita para el cabello debe ser bien pequeñita. Entonces también lo vamos a dejar por acá porque ahora vamos a tejer una pequeña hojita para decorar nuestra rosa. Ok, entonces para tejer esta hojita vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer 7 cadenitas. Tenemos las 7 cadenitas, entonces ahora vamos a saltar la cadenita número 7, nos vamos a la número 6 y allí vamos a tejer un punto deslizado. Ok, en el siguiente espacio vamos a tejer ahora un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, así que tomamos una lazada, colocamos allí el gancho y sacamos por los 3 aritos. Ahora vamos a tejer un punto alto en el siguiente espacio, sacamos lazadas de 2 en 2, 1 y 2
Y ahora nuevamente un punto medio alto. Y en la última cadenita vamos a hacer un punto bajo. Entonces, luego de este punto bajo vamos a tejer una cadena y un punto bajo en ese mismo espacio. Ahora nos vamos a ir por esta partecita de la cadenita tejiendo la misma secuencia de puntos que tenemos de este lado. Entonces comenzamos acá en la siguiente cadenita con un punto medio alto. Luego en el siguiente espacio un punto alto. En el siguiente medio alto, ok, otro punto medio alto. En el siguiente un puntito bajo. Y acá en la última cadenita que tenemos, acá está la cadenita y acá arriba está el punto deslizado con el que iniciamos. Entonces vamos a tomar el punto deslizado, ok, tomando los dos anillitos que tenemos acá arriba, y finalizamos con un punto deslizado. Cuesta un poquito porque estamos usando material bastante delgadito y un gancho también. Entonces vean, aquí ya tenemos finalizada la hojita con la que vamos a decorar nuestra pinza. Bien, entonces ya tenemos todas las piecitas para decorar nuestra pinza. Son 3 piezas y ahora las vamos a pegar. Yo las voy a pegar con silicón caliente. Pueden utilizar también silicona fría, solo que tendrían que apretarlo muy bien para que les quede bien pegadito. Entonces vamos a pegarlo de la siguiente manera. Colocamos acá la puntita. La pincita nos va a ayudar a apretar acá, y entonces ahora sí vamos a pegar en la parte de acá arriba. Nos va a sobrar un trocito acá, entonces ese lo vamos a doblar que nos quede en la parte de acá. Entonces, ya que cubrimos nuestra pincita, ahora vamos a pegar la hojita a nuestra rosa. Vean cómo queda. Apretamos muy bien acá, que nos quede bien pegadito. Y ahora vamos a pegar la florecita o la rosita a nuestra pinza. La podemos pegar acá en el centro o acá en la puntita de este lado. Yo la voy a colocar más o menos acá. Entonces vamos a colocar acá la silicona y pegamos nuestra flor. Ok amigos, como pueden ver ya terminamos con el paso a paso de este hermoso accesorio para el cabello. Como pueden darse cuenta, se utilizan muy pocos materiales, se teje súper rápido y el resultado es precioso. Así que podemos hacer muchísimos, ya sea para vender, para regalar, para tu emprendimiento. La verdad es que a las niñas les encanta este tipo de accesorios para el cabello y así podemos vender muchísimos. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, para que puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.